Bueno, hola a todos, vamos a dar comienzo a esta clase correspondiente al día viernes 16 de octubre. Vamos a continuar en este caso con la unidad número 5, que era la que veníamos viendo. La clase del día lunes la vamos a utilizar para mostrar, digamos, los trabajos que vienen haciendo ustedes. Ya me habían estado enviando durante esta semana muchos de sus compañeros, así que bueno, les voy a estar mostrando para que vean de alguna manera cómo están trabajando, si le van entendiendo. Por ahí les puede servir a otro chico que todavía no lo terminó a esa implementación. Le va a servir los trabajos que hicieron sus compañeros. Así que ya saben, este lunes voy a mostrar los trabajos de lo que me enviaron esta semana. Les voy a me está mostrando la implementación en Scratch. Bueno, yo creo que nos están quedando una o dos clases más sobre la unidad número 5 y vamos a ver cómo estamos con el tiempo como para comenzar la unidad número 6. Algo vamos a tener que ver de la unidad número 6 porque era también una unidad muy importante, que es la unidad donde vemos matrices. Yo voy a tratar de sintetizar esta unidad 5 para que no se haga muy extensa y nos quede tiempo para ver la última unidad. Bueno, fíjense que acá ya lo que vamos a ver en esta clase van a ser 3 puntos importantes. Va a ser cómo representar gráficamente a estos números complejos. Luego vamos a ver la suma y la multiplicación, ¿sí? Quedando la resta también con la metodología de la suma va a ser la misma que para la resta. O sea que eso le va a quedar como tarea a ustedes también. Y luego al final les voy a proponer, el apunte les propone algunos ejercicios. Y eso ustedes van a tener para practicar durante la semana. Recuerden que el lunes no vamos a avanzar, así que van a tener toda la semana como para realizar estos ejercicios acá propuestos. Y yo, bueno, de la misma manera les voy a estar enviando un pequeño evaluativo para poder fijar lo que nosotros vamos viendo hasta acá, ¿sí? Nosotros ya hicimos un evaluativo correspondiente al primer apunte. Ahora vamos a hacer seguramente el viernes le voy a estar subiendo un evaluativo para que puedan trabajar en base a estos apuntes que vamos a ver hoy. Bueno, la representación gráfica para los números complejos se asemeja mucho a la forma en la cual nosotros ya venimos trabajando en el sistema de ejes de coordenadas, donde la parte real, recordemos que en los números complejos yo tenía una componente real y una componente imaginaria. La componente real yo la voy a estar representando sobre el eje X, ¿sí? Sobre el eje horizontal yo voy a estar representando el valor para la componente real, y para la componente imaginaria voy a utilizar el eje Y. Quiere decir que un número complejo va a estar ubicado en algún punto del plano. Por ejemplo, Z, podemos ver que Z está compuesto por A más BI y va a corresponder a este punto, ¿sí? Entonces el complejo Z va a estar situado en ese punto donde se intersectan justamente A y B. Es algo que ustedes ya conocen, que ya vienen trabajando, así que creería que no tendrían problemas en esto. Bueno, eso es todo en cuanto a la representación gráfica. Ahora veamos en qué consiste la suma y la multiplicación. Vamos a hacer algunos cálculos acá. Fíjense que esta forma que me está representando la suma, ¿sí? Tengo la suma y la multiplicación, no es otra cosa más que agrupar las componentes real con la componente real de estos dos números complejos que yo quiero sumar. Lo voy a agrupar a sus partes reales y luego también voy a agrupar sus partes imaginarias. Es lo que estoy haciendo acá en forma general. Fíjense que la A con la C va a corresponder a la parte real o a la componente real, y eso es lo que yo voy a estar sumando acá. Luego la componente imaginaria, que está dada por BI, DI, la voy a sumar de este otro lado. ¿Sí? Ya fíjense que estoy separando de esa manera la componente real y la componente imaginaria, que bueno, no se tienen que olvidar, ya que estamos trabajando en forma binómica, que para poder identificar la parte o la componente imaginaria tiene que ir acompañada de la I. Esa es la que me va a determinar qué componente es la imaginaria. Bueno, si nosotros lo llevamos a los números, ya ponemos números acá, resolvemos esto y me va a quedar nuevamente otro número complejo. Ya vamos a hacer un ejemplo enseguida. Bueno, la multiplicación ya es un poquito más complicada, pero no es nada que ustedes no conozcan.
aquí lo único que hacemos es aplicar la propiedad distributiva. O sea que vamos a multiplicar esta componente por esta componente, luego esta componente por esta componente, esta con esta y esta con esta. Si aplicamos propiedad distributiva, me va a quedar, lo voy a hacer acá nuevamente, A por C, luego tengo más A por DI y ahora me queda multiplicar lo que tengo acá, BI por C más BI por C y por último BI por DI más BI por DI. Y ahora si resolvemos nosotros esto, vamos a ver que me va a quedar lo siguiente. Aquí voy a hacer, fíjense que esto va a quedar como estaba. Yo simplemente voy a resolver este término, ¿sí? Este que tengo acá, porque acá yo tengo BI por DI y nosotros habíamos dicho que por definición I al cuadrado era igual a menos 1, perdón, ¿sí? I al cuadrado es igual a menos 1. Quiere decir que aquí si yo multiplico estas dos componentes, me va a quedar B por D por I al cuadrado, porque I por I es I al cuadrado, ¿sí? I por I, repito, es I al cuadrado, y por definición I al cuadrado era igual a menos 1. Por definición eso lo vimos en la clase anterior. Bueno, entonces esto me va a quedar así, A por C, todo como estaba, A por DI más BI por C. Y aquí observen, yo al resolver esto le dije que quedaba B por D por I al cuadrado. I al cuadrado es igual a menos 1, por lo tanto me va a quedar menos 1 por B y por D. Ese menos 1 yo lo traslado hacia adelante y me va a quedar directamente menos BD. BD. Menos, ¿sí? Porque, les repito nuevamente, cualquier cosa me preguntan, siempre se presta confusión esto. Y por I es igual a menos 1, por lo tanto ese menos 1 es el que está apareciendo acá. Digamos que acá yo tendría un menos 1 multiplicando por B y por D. Esta sería la expresión que me va a quedar como resultado. Ya lo único que me queda es agrupar su componente real con su componente real y su componente imaginaria con su componente imaginario. Observen que cuando yo tenga que multiplicar I por I y eso se haga I al cuadrado y se haga menos 1, ese término me va a quedar siempre ya transformado en una componente real. Ya desaparece la I y quiere decir que desaparece la componente imaginaria, ¿sí? Como sucedió acá en este caso, ya desapareció la I, queda el menos 1 y esto pasa a ser ya una componente real. Quiere decir que esta componente la voy a agrupar con esta otra componente, quedando así estas dos componentes que están en el medio como la componente imaginaria, porque las dos tienen acompañada la I. Eso es lo que prácticamente tengo acá en la fórmula, ¿sí? Fíjense que el resultado de la multiplicación de estos dos números complejos me va a dar AC, lo que tengo acá, menos BD, que es lo que yo tengo acá, son sus dos componentes reales, porque no tienen la I, y luego voy a sumar a la componente imaginaria que viene dada por estos dos términos, ¿sí? AD más BC. Esta I lo que hace es sacar como factor común, por eso lo coloco acá, quedándome solamente A por D más B por C, que es lo que yo tengo acá. Si esto sería la forma general, en la forma práctica, o sea, ya a darle valores a esta formulita ya va a ser mucho más fácil, ¿sí? En la forma general, al principio se pueden llegar a marear un poco, pero van a ver que en la práctica es mucho más sencillo, es simplemente aplicar la propiedad distributiva, saber que I por I es igual a menos 1,
y ese término se va a convertir en una componente real ya, porque no va a desaparecer la i. Bueno, esto espero que me hayan entendido. Cualquier cosa ya saben, me están preguntando. Luego ustedes van a tener para leer un poquito acá, esto un poquito más de lo que nosotros ya veníamos hablando en la clase anterior, donde sucede muchas veces que la componente imaginaria tiene el 0. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Cuando la componente imaginaria es igual a 0, quiere decir que no existe la componente imaginaria, está ausente. ¿Cómo es lo que ustedes pueden observar acá? Fíjense que 2 más 0 de i va a ser igual a 2. ¿Y cómo se lo va a representar gráficamente? Y bueno, al tener ausente la componente imaginaria, directamente yo voy a ubicar la componente real, que es el 2, y como no tengo nada de i, entonces quedaría ahí, ¿sí? En ese punto. Esto quiere decir que es un número complejo dado de esta manera, 2 más 0 de i. ¿Sí? Tiene ausente su componente imaginaria. Eso es prácticamente lo que nosotros ya habíamos hablado en la clase anterior. No se haga mucho lío con esto. Y luego acá ya les dejo los ejercicios para que ustedes practiquen. Sí, esto me gustaría que lo practiquen un poquito. Y ya nosotros el viernes seguramente, como les dije, estaríamos viendo un pequeño evaluativo donde van a tener que resolver así ejercicios como estos. Por ahí capaz que les doy los mismos, ustedes solamente tildan la solución correcta y nada más. ¿Sí? Solamente tienen que resolverlo aplicando ya sea la suma, la resta o la multiplicación, que es la que nosotros ya vimos. Y empiecen a trabajar de manera algebraica ya con esto para ver cómo sale. Ya acá lo nuevo es que ya aparece la componente i, o sea la componente imaginaria, pero después el resto es prácticamente lo mismo. Tengan presente siempre que por definición i al cuadrado es igual a menos 1, que es lo que ustedes van a estar aplicando y le va a aparecer acá en algunos casos. Bueno, esto ha sido todo. Recuerden que el lunes vamos a estar mostrando los trabajos sobre la implementación en Scratch. Y bueno, estaremos en contacto el lunes. Hasta pronto.